Bien, vamos a seguir sumando otras opiniones. Después les estaré contando que otras autoridades están llegando a Teherán, pero Isaac Vigio está con nosotros a esta hora, es analista internacional, nos puede acompañar para también entender desde su punto de vista qué es lo que está sucediendo. Isaac, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un placer que esté con nosotros en este momento tan difícil para la nación iraní y para el mundo árabe e islámico de manera en general y el mundo musulmán, que en realidad ha tenido una sensible pérdida, como han dicho algunos líderes mundiales. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le escucho, Ligio. Aquí escuchándole mi más sentido pésame a todos ustedes del canal y al pueblo persa. Isaac, quisiéramos preguntarle en lo fundamental, ¿qué significa que el pueblo esté en las calles hoy? ¿Qué significa que hayan acudido, a pesar de tanto calor, a todas las calles, a inundarla de esta manera, como estamos viendo en pantalla? Usted ocupa una cuarta parte de la pantalla actualmente, pero estamos viendo en el resto cuánta persona ha salido, son miles, ya diría que millones, en las calles en esta jornada mostrando un último adiós. ¿Qué significado tiene esto? ¿Qué mensaje están transmitiendo los ciudadanos iraníes con este actuar al mundo? Bueno, todo parece indicar de que era un presidente electo por la población y que mantenía un respaldo popular. Además que es un shock para la población iraní que en medio de un conflicto que viene desde ya lleva 8 meses en Gaza, cae inesperadamente el helicóptero presidencial, porque eran 3 helicópteros y solamente cae el presidente y el canciller. Entonces me parece que es una manifestación de sorpresa ante el hecho y también de apoyo popular al presidente difunto, ¿no? Hay mucho de qué hablar, sobre todo le quisiera preguntar cómo usted ha visto, cómo considera qué significado tiene que en tantos países del mundo también se haya dado incluso días, jornadas de luto, se ha acercado tantas personas a firmar los libros de condolencia y se haya mostrado incluso hasta en Naciones Unidas un minuto de silencio en recordación al presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, y también a sus compañeros mártires en esta oportunidad. Bueno, yo te voy a dar un ejemplo. A mí, uno de mis hijos me llamó el domingo en la noche, me dijo: papá, va a haber guerra nuclear porque lo han matado al presidente iraní. Claro que no lo habían matado, ni todavía en ese momento lo estaban buscando el helicóptero, y la versión es de que no lo han matado, sino que el helicóptero se cayó, ¿no? Pero eso te quiero demostrar la importancia que tiene el presidente de Irán, porque fíjate, la Primera Guerra Mundial estalló por el asesinato de un archiduque de Austria-Hungría. Fíjate la importancia que ahora tiene Irán, que no es una potencia europea, que podría generar una tercera guerra mundial. Ahora, creo que Raisi fue una figura política muy importante en el orden mundial, ¿no? Fue una persona que creó que consolidó el eje China, Rusia e Irán, donde también se está jalando a Pakistán y a los países del Asia Central que forman el grupo de Shanghái, perdón, el grupo de Beijing, que hizo que Irán entre a los BRICS ampliados, están Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y ahora también están Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, que los 3 eran anteriores rivales de Irán, además de Etiopía. Debió haber estado Argentina, pero con Milei se retiraron un poquito antes de entrar al BRICS ampliado. Entonces hizo esto. Además, él logró crear una alianza con Arabia Saudita, porque se suponía que Arabia Saudita era siendo presionado por Estados Unidos y por Israel para atacar y prepararse para una guerra contra Irán, y él ha hecho lo contrario. Él ha logrado una entente con Arabia Saudita, solucionar un poco el problema del Yemen, donde chocaban los yemeníes que eran pro-Irán con Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, y ahora Arabia Saudita no se está normalizando relaciones con Israel, pero más bien está más cercana a Irán. Él también ha logrado que Egipto, que tenía muy buenas relaciones con Israel y Estados Unidos, ahora Egipto
se esté sumando a los pedidos del Tribunal de Justicia Internacional acusando a Israel de genocida. A su vez, él ayudó a ampliar la influencia de Irán en América Latina, donde hay gobiernos muy amigos de Irán: Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba, ¿no? Varios países de las Antillas. Y además, él logró consolidar lo que los iraníes llaman el eje de la resistencia, que viene a ser un bloque de países o de movimientos políticos armados que incluye a Irak, Siria, el Hezbollah de Líbano, bueno, el Hezbollah de Irak también, Yemen, fracciones armadas palestinas y también ahora también de Bahrein, ¿no? Él logró consolidar esto, y también su función fue muy clave en el conflicto de Gaza, donde en cierta manera Irán ha logrado amortiguar mucho la ofensiva israelí. Si no fuera por Irán, hace tiempo la resistencia palestina hubiese sido destrozada, ¿no? Irán ha jugado un rol clave, y ahí ha jugado un rol clave Raisi. Otro aspecto importante que también tiene que ver Raisi en la política mundial ha sido la cuestión de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque la influencia de Raisi ha hecho de que Irán se ponga a apoyar a Rusia, no de manera directa, pero sí de manera indirecta, y ha logrado que la OTAN sea un poco detenida en Ucrania. Y otro aspecto muy importante, del cual se está hablando mucho, es cómo Irán, que antes chocaba con Turquía en la guerra civil siria, no de manera directa, pero ahora tienen una buena alianza, una buena correlación, una buena química entre Turquía y Irán, que anteriormente eran las potencias imperiales regionales del Medio Oriente hace más de un siglo atrás, antes que vengan las potencias occidentales. Han logrado una buena química. Entonces, su rol es muy importante en la política mundial, porque ha transformado a Irán en la principal potencia militar del Medio Oriente. Es Irán, ¿no? Entonces, creo que por eso su figura es muy importante en la política mundial, muy, muy importante, y no se le puede desdeñar, ¿no? Tanto a él como al canciller que acaban de partir en el accidente del helicóptero. Vamos a seguir sumando también otras voces a nuestro análisis. Vigio, le invito a que se quede con nosotros en línea. Vamos a sumar a esta hora a Luis Javier Ruiz, quien es analista político, y a esta hora también se suma junto a nosotros directamente desde Caracas. Es analista político, politólogo, y nos puede ayudar a entender mucho de lo que está sucediendo. Bienvenido a nuestra transmisión también, Luis Javier. ¿Cómo estás? Un saludo para ustedes y sentido pésame para ustedes en el canal. Estábamos viendo y analizando con Vigio, quien se quedará junto a nosotros también en la línea, y estábamos viendo el significado que tiene el apoyo popular que se ha podido mostrar en las calles hacia el presidente mártir, al canciller mártir, y también a sus compañeros. Exactamente qué significado puede tener esto, qué lectura se le puede dar directamente desde Latinoamérica, cuánto se puede expresar de estas imágenes a través de el significado político que pueda tener. Sí, indudable, estamos ante la presencia de una demostración masiva y efusiva de solidaridad del pueblo iraní con su presidente, y que denota mucho el vínculo que existía entre el líder político y que dirigía la nación hasta hace unos pocos días en términos de la representatividad de lo que respecta a Irán con relación al mundo, ¿no? Y además podemos evidenciar que, más allá de los intentos de banalizar el rol importante como figura y como líder político que ha tenido el presidente Raisi en los últimos años en relación el rol que ha jugado Irán en relación al mundo, ¿no? Vemos cómo, independientemente de las circunstancias que en el pasado pudieron haber intentado cuestionar el liderazgo del presidente Raisi, en este momento, y la manera como lamentablemente ha partido a otro plano espiritual, hay una
una reacción. Obviamente, como lo decíamos en anteriores oportunidades, estas son circunstancias que ningún ser humano desearía o estaría esperándola, ¿no? Por lo general este tipo de circunstancias ocurren y generan una sorpresa, y por lo tanto cuando se trata de importantes líderes que tienen una conexión directa con su pueblo, con sus personas, genera un shock inmediato que la reacción es justamente esta, la que estamos viendo en las principales ciudades de Irán, ¿no? Ya nosotros, por ejemplo, en el caso de Venezuela, podemos decir que hemos experimentado una circunstancia similar con la partida física del presidente Chávez en el año 2013. Vimos cómo las calles de Caracas fueron tomadas masivamente por un pueblo que intentaba darle un último adiós a su presidente. Lo mismo está ocurriendo ahora mismo en principales ciudades de Irán. Personas que de forma natural, genuina y espontánea están dándole y ofreciendo un último reconocimiento en honor al trabajo del presidente Raisi, así como del canciller de Irán y todos los demás que estaban en esta aeronave que lastimosamente precipitó a tierra. Una vez más, nosotros desde Latinoamérica expresábamos durante todos estos días, hemos visto como en muchos parlamentos, empezando por el Parlamento de Venezuela el día de hoy, presentaba una moción especial para rendir tributo y un minuto de silencio en homenaje al presidente de Irán, obviamente por los estrechos vínculos diplomáticos y de cooperación que existieron entre Venezuela e Irán, que se consolidaron con y de la mano del presidente Raisi en los últimos 2 años, específicamente en plena pandemia. Hemos visto cómo Irán se convirtió justamente de la mano del presidente Raisi en plena pandemia, cuando los egos y los egoísmos se activaron por muchas partes del mundo. Irán fue uno de estos países que mostró solidaridad con el mundo y con los otros países en medio de un momento de incertidumbre que significó la pandemia del COVID-19 en su momento, ¿no? Y esto básicamente es el reflejo de un buen liderazgo, de un liderazgo contundente, de un liderazgo sólido y un liderazgo afianzado en los valores y en la identidad propia del pueblo iraní, que en este momento le está rindiendo tributo a su presidente. ¿Cuánto simbolismo consideras que puede haber tenido el hecho de que el líder de Irán durante esta jornada más temprano veíamos cómo acudía hasta los predios de Teherán para desde allí, encima de los cuerpos de los mártires, liderar esa oración fúnebre en la cual resaltaba, entre otras, la frase: oh Dios, no conocemos nada más que sus buenos actos? Y junto al líder, miles de personas han estado en este rezo fúnebre dirigido precisamente por él, por el líder de Irán, y que estaba haciendo honor a los mártires encabezados por el presidente Raisi. ¿Qué significado puede tener esto? ¿Cómo se puede entender o explicar para el público latinoamericano para que puedan poder extraer realmente la valía que ha tenido que el líder del país se acerque y rece encima de sus cuerpos y diga estas palabras tan emotivas, porque no habría otra manera de calificarlas? Creo que antes de hacer un abordaje desde el punto de vista político y de lo que implica que el principal líder del país de Irán haya hecho esta demostración y este gesto humano de solidaridad y de reconocimiento a la labor del presidente Raisi y de los demás que los acompañaban, creo que debemos, y es preciso, que comprendamos un poco la noción de la vida y de la muerte en el mundo musulmán, ¿no? A diferencia de América Latina, cuya cosmovisión está regida por los preceptos del catolicismo, a diferencia de nosotros, desde la perspectiva del mundo musulmán, morir en labores, morir combatiendo, significa un máximo entrega de sacrificio, y por lo tanto hay una categorización de martirio. No se considera una pérdida total cuando una persona, ejerciendo sus labores, defendiendo sus intereses y aún más defendiendo los intereses de su país, lamentablemente pasa
pasa desde un plano terrenal a otro nivel espiritual. Creo que reconocer esa labor, reconocer el esfuerzo y el desprendimiento de que una persona, sin importar que su propia vida terrenal pueda terminar de forma inesperada, pero siempre y cuando sea cumpliendo sus objetivos y las responsabilidades que se le fue encomendada desde el punto de vista de la responsabilidad que significa dirigir a una nación, de conducir a un pueblo, y que básicamente es además paradójico que el presidente Raisi haya pasado a otro plano terrenal cuando cumplía labores como presidente, y que es simbólico que su última obra que haya inaugurado haya sido una presa donde básicamente el agua significaba o tiene una contextualización de vida, ¿no? Siempre el agua está asociada con la vida, ¿no? Y que la última obra que inauguraba y que presentaba al pueblo iraní estaba vinculado justamente con esto, nos indica que va a quedar un legado histórico del presidente Raisi. Por supuesto que el líder supremo y principal de esta nación se una junto al pueblo y que reconozca como uno más del pueblo el desprendimiento que tuvo el presidente Raisi, da para muchos de nosotros de este lado del mundo que pudiéramos tener una cosmovisión distinta o una interpretación distinta acerca de estas manifestaciones, de compararnos, ¿no? Y decir que entre iguales, entre similitudes, el pueblo de Irán está despidiendo a un hermano, está despidiendo a alguien que dio y ofrendó la vida en favor de la causa del pueblo iraní, por supuesto siempre persiguiendo el mayor bienestar para su pueblo, sobre todo para los más desposeídos, y estamos seguros que sería uno de los mayores homenajes que en la historia moderna del país de los iraníes se pudiera estar desarrollando en este momento, y que lamentablemente para muchos en el futuro no van a poder conocer el liderazgo que implicaba Peter Raisi, pero probablemente va a quedar en la historia de este país, en la historia de la política internacional, que existió un hombre que fue capaz de, con su sacrificio, movilizar muchísimas personas, miles de personas, incluyendo personas que no tienen nada que ver en términos culturales, religiosos y étnicos con Irán, han estado manifestando su consternación y se han desplazado, han cambiado sus agendas habituales e internas para rendir homenaje y rendir tributo en su casa, en su propio territorio, a un presidente que hasta el último día de su existencia terrenal estuvo trabajando por el pueblo iraní. Luis, mientras estás conversando con nosotros desde Caracas, tenemos también en sintonía, y te ha estado escuchando desde Londres, Isaac Vigio, analista político con quien conversamos desde mucho antes, y sería muy bueno que a esta hora sigamos con él mientras tú nos escuchas, y después vamos contigo y así seguimos conversando en esta transmisión especial. Isaac, si sigues con nosotros, me gustaría que pudieras abundar mucho más lo que estaba explicando Luis, sobre todo para quienes todavía a esta altura no conocen todos los detalles de la vida del presidente mártir, ¿qué pudiéramos resaltar? ¿Qué es lo que no deberíamos dejar de mostrar sobre el presidente Raisi? Mientras te preparas para responderme, está llegando un avión de Turkish Airlines que evidentemente viene de Túnez Airlines, y este avión viene con el representante de Túnez, que evidentemente estaremos en su momento mostrándolo también mientras seguimos conversando a esta hora. Exactamente lo que te preguntaba, ¿quién era Raisi? ¿Por qué tantas muestras de amor? ¿Qué fue lo que hizo que estuviera tan cerca del pueblo, Isaac? Las relaciones internacionales. Sí. En el programa de ayer hablamos bastante sobre las posiciones internas de Irán, y a mí me gustaría mantener la importancia de Raisi en el contexto internacional, sobre todo que en estos momentos estamos viendo de que uno de los efectos de lo que viene pasando en el Medio Oriente ha sido que España, Irlanda y Noruega acaban de reconocer a un Estado palestino. Entonces, en cuanto a la influencia de Raisi en la región, creo que Raisi, y por lo cual es una de las razones de su popularidad interna, creo que Raisi logró varias cosas muy interesantes. Entonces estaba escuchando a nuestro colega venezolano, estaba leyendo el Jerusalem Post de Israel, y ellos mismos reconocen la influencia de Raisi
en la región, porque gracias a Raisi, según el Jerusalem Post, prácticamente los acuerdos de Abraham que había creado Estados Unidos al hacer que Israel sea reconocido por varios estados árabes como Marruecos, Chad, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, empiecen a tambalear, porque según lo que dice Jerusalem Post, fue Raisi quien logró hacer que Arabia Saudita, que era enemigo de Irán, se convierte en su amigo y no entre los acuerdos de Abraham. También Raisi, según este periódico, es tan importante en Israel y que anteriormente se llamaba el Palestinian Post, hizo que Qatar, Emiratos y Arabia Saudita, que estaban en conflicto, se reamisten, y eso hizo que Irán avance en tener buenas relaciones sobre todo con Emiratos y Arabia Saudita. Además, logró parar la guerra en el Yemen. Ahora, básicamente, los yemenitas se enfrentan a los británicos y a los norteamericanos que les bombardean, pero ya no tanto a sus vecinos de la misma península. Raisi, además, tuvo una política de acercamiento a Turquía y a Azerbaiyán. Justamente cayó después de visitar una represa que se había construido en el borde entre Azerbaiyán e Irán, ¿no? Y Raisi tuvo una política en que prácticamente Irán, que hacía 4 décadas era un país aislado en la región, Irán se convertía en un país que se lleva bien con todos sus vecinos, ¿no? Le hacen homenaje a Pakistán, en Afganistán, que se suponía que los talibanes estaban en contra de Irán, porque los talibanes son sunitas radicales, y Irán son de mayoría, creo, chiita. Se iba muy bien con Irak, se iba bien con Turquía, con Azerbaiyán, y ahora se está empezando a llevar bien con todos los países de la península arábiga. Entonces, eso fue un cambio importante que hizo Raisi, que también comenta este diario. Ahora, por lo que estamos viendo, también el vicepresidente de la India está llegando, lo que demuestra que era una persona que llegó a tener cierta influencia regional, y eso también tiene que haberse traducido en una popularidad interna. Es además el único presidente iraní que se ha atrevido a bombardear Israel con 300 bombas, ¿no? Y que se ha atrevido a pararles el coche un poco a Benjamín Netanyahu. Y un comentario final que quisiera darte al respecto. Quisiera comparar lo que viene pasando con Netanyahu y el primer ministro israelí y con Raisi, presidente de Irán. El lunes nos enteramos de la muerte, de que Raisi había muerto. Pero sin embargo, hoy en día, a pesar de lo que podamos criticar a él y a pesar de que la prensa israelí le acuse del carnicero de Teherán, que mataron 5.000 personas, etcétera, Raisi es una persona que está siendo avivado por su población. Mientras que Netanyahu, el lunes nos enteramos de que la Corte Penal Internacional lo estaba llamando a que sea apresado. Tiene una orden a tener una orden de detención por crímenes de lesa humanidad. Antes de Raisi, Israel tenía una imagen de que era una democracia, que luchaba por los derechos humanos, que era una víctima del terrorismo. E Irán era visto como un país terrorista. Ahora un poco que se han invertido los valores, porque por doquier hay manifestaciones de millones de personas criticando al régimen de Israel. Israel está más aislado que nunca. Por primera vez Tel Aviv tiene unas sanciones en la Corte de Justicia Internacional y se está pidiendo que su mandatario sea apresado por la Corte Penal Internacional. Y mientras tanto, Raisi ha logrado que Irán se fortalezca como una potencia regional y que ya no sea un Estado paria. O sea, lo que era el Estado paria de Irán, ahora el Estado paria se viene convirtiendo en Israel. Y yo creo que eso es algo que debe haber generado mucha popularidad interna, ¿no? Cómo él ha logrado revertir la imagen internacional de Irán y cómo él ha logrado convertir a Irán en la principal potencia militar del Medio Oriente. Estamos viendo que también más temprano llegó a Teherán Shia al-Sudani, quien es el primer ministro iraquí, quien se encuentra en esta capital. Precisamente ya sostuvo un intercambio directo con el líder de la Revolución Islámica de Irán,
Seyed Ali Khamenei incluso estuvieron conversando de manera directa, ofreció sus condolencias en una breve ceremonia en la que se pudieron ver y además ha dicho que estarán siempre el gobierno de Irak muy junto a la nación de Irán y que se ha perdido a un gran presidente, se ha perdido a un gran mártir y también a un gran ministro de Exteriores. De ambos hablaba, decía que se ha perdido a grandes figuras que eran amigables y muy serios con su trabajo y su política exterior. Así lo ha estado remarcando Shia al-Sudani, el primer ministro iraquí, cuando sostuvo su encuentro más temprano en esta jornada con el líder de Irán. Precisamente sobre esto, estas muestras que se están notando, estas personalidades que van llegando, sería muy bueno seguir conversando a esta hora. Ligio, con tu permiso, vamos un minuto a Caracas, seguimos conversando a esta hora precisamente con Luis y le pregunto exactamente qué relevancia tiene que diversos representantes de alto rango de varios países de la región decidan llegar en este momento tan crucial a Teherán para ser parte de estos actos fúnebres. ¿Qué importancia puede tener para la región y cuánto dice del trabajo realizado por Raisi, que realmente nos estaba remarcando hace unos minutos también Isaac? Comparto plenamente la interpretación de nuestro compañero de análisis, Saad, cuando plantea el reconocimiento que se le está justamente en este momento generando al legado político en cuanto a las relaciones internacionales que encabezó, que diseñó el presidente Raisi junto a su canciller. Importante destacar la labor del canciller Abdollahian durante todos estos años, sobre todo en los foros internacionales, en Naciones Unidas, y que era característico de las giras internacionales del presidente Raisi, que previo a su llegada el canciller hacía una pregira, un adelanto de lo que se iba a vincular. Lo hizo cuando vino en América Latina y además había una estrecha vinculación amistosa, ¿no?, del canciller Abdollahian en este sentido. Sí, dígame. Te interrumpo un segundo para hacer una acotación a quienes nos están viendo a esta hora en la pantalla de Hispan TV. Ponemos en primer plano quien está llegando en este instante. Decíamos ya cuando veíamos el avión de Túnez Air, exactamente es el presidente de Túnez, Kais Saied, quien ha llegado exactamente al Teherán para participar de todos estos actos fúnebres de los que estamos conversando en este momento y de los cuales te preguntábamos la relevancia que realmente puede tener que continúen llegando, y ya no solo delegaciones de alto nivel, sino también que estén llegando presidentes para ser parte de este momento catalogado histórico ya por diversos medios de comunicación. Te escuchamos, Luis. Sí, es una muestra más de lo que estamos abordando y que digamos, me arriesgo a catalogar o atribuirle un título al presidente de Irán, el presidente Raisi. Yo creo que una de las características que lo define a él como líder regional es como un pacificador de esta región del mundo, donde logró sentar en la misma mesa o de cara a cara con algunos otros representantes de países que en décadas anteriores era impensable hacerlo. Siempre lo mencionamos, el hecho del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, con Turquía, y el acercamiento nuevamente con Libia y todo el planteamiento que demostró bajo el liderazgo de Raisi en Siria, por ejemplo, junto a Rusia, para lograr contener lo que en algún momento algunas fuerzas externas lograron diseñar e incluso avanzar, que era la balcanización de Siria, del Líbano, y convertir esta zona en una especie de hervidero desde el punto de vista de los conflictos que allí se estaban desarrollando. Y que vale decir que sobre este aspecto la participación de Irán no solamente logró que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, lograra una victoria contundente contra la mayoría de las facciones que intentaban por la vía militar derrocarlos, y por supuesto el objetivo final era eliminarlo ayer, como ocurrió en otros espacios, pero además es importante la contribución que hacía
hacía las Fuerzas Armadas de Irán por instrucciones del presidente Raisi en lograr restituir el orden en Irak, por ejemplo, ¿no? Y contrario a lo que pudiéramos suponer, como me gustó mucho el ejemplo que hace nuestro compañero de análisis Saad cuando planteaba acerca de los grandes problemas que tiene Netanyahu, tanto interno como externo. Por ejemplo, el hecho de que la Corte Penal Internacional, por primera vez en la historia, un organismo que está parcializado hacia las potencias occidentales, haya decidido emitir esta declaración importantísima de solicitar detenciones contra Netanyahu y su ministro de Defensa, pero además a lo interno, las grandes protestas que son silenciadas pero que ocurren para que haya un cambio en el gobierno israelí, nos hace poner una balanza acerca de los tipos de liderazgo. Y voy a algo Luis, más que... un minuto, dígame. por favor. Estamos viendo ya cómo desciende del avión presidencial en este momento el presidente de Túnez. Estábamos mencionándolo más temprano, Kais Saied, quien además de ser el presidente había sido en su país académico durante muchísimo tiempo, se ha dedicado, ha sido especialista en derecho constitucional, ha sido jurista, además de político, ha sido académico, como decíamos. Desde 2019 quedó en primer lugar en la primera ronda de las elecciones presidenciales de su país, Túnez, con el 18.4%, disputando la segunda ronda después con Nabil Karoun, que llevó el 15.6% de los votos. Importante decir que además de haber sido profesor asistente en la enseñanza superior en la Universidad de Túnez, ha sido secretario general de la Asociación Tunecina de Derecho Constitucional entre los años 1990, 1995, incluso vicepresidente de esa propia entidad desde el año 95. Ha tenido una amplia hoja de vida, además de ser académico, político, intelectual. Viene de una familia de intelectuales. Su padre tenía origen modesto, pero era un intelectual también, al igual que tenía mucha preparación el resto de su familia, entre los que resaltaba uno de sus tíos. Importante decir que en lo fundamental ha tenido una amplia experiencia y fue entre las personas que participó entre los años 2010-2011 en lo que se conoció como la Revolución Tunecina. Ha sido invitado por varias universidades regionales y se ha negado a formar parte en 2013 de la comisión de expertos cuya misión era encontrar una solución legal al problema de la Autoridad Superior Independiente para las elecciones. Ha tenido una amplia trayectoria política y ya vemos cómo en este momento está llegando a Teherán, la capital de Irán, en solidaridad con el pueblo iraní, en solidaridad con el gobierno interino, en solidaridad con el líder de la Revolución Islámica de Irán. Y así estamos viendo cómo ha llegado el presidente de la República Tunecina a territorio de Teherán, a la República Islámica de Irán. Kais Saied, les decíamos, es un académico, jurista, político que se ha especializado en derecho constitucional y que se ha mantenido al frente del país, al frente de la directiva del país. Actualmente está en el cargo, es el 7º presidente de Túnez y que ha llegado en esta jornada. Vean ustedes, en este momento ha tenido un recibimiento directo y va a ser parte de las altas figuras extranjeras y personalidades que acuden a Irán para estar presente y rendir su tributo al presidente mártir Seyed Ebrahim Raisi, al canciller mártir Hussein Amir Abdullahian y también a sus compañeros que cayeron en este accidente de avión del domingo anterior cuando regresaban del cumplimiento de sus funciones en la inauguración de una presa conjunta con el país vecino Azerbaiyán. Así estamos viendo cómo se ha desarrollado en este momento la llegada del presidente de Túnez, en Kais Saied. Estaremos siguiendo de cerca todas las llegadas de las altas personalidades que están acudiendo a Teherán en este momento para participar como parte de las honras fúnebres que se realizan precisamente tras el martirio del presidente, el canciller y sus compañeros. Seguimos este análisis, estamos conversando con dos expertos en este momento. Vamos a ir con Isaac Ligio.
aunque estábamos hablando con Luis, espéranos un segundo, vamos a ir con Isaac Vigio para que nos pueda explicar. Isaac, si me escuchas, ¿qué relevancia, qué importancia, cómo se puede entender que realmente sigan llegando personalidades, que incluso esté llegando ahora también un presidente como lo es el de Túnez, que también fue parte de la revolución tunecina entre los años 2010-2011, que cómo se puede estar viendo, cómo se puede estar entendiendo el panorama político que se vive en estas horas dentro de Teherán cuando comienzan a llegar tantas personalidades para acudir a estos actos. Bueno, es por lo que yo dije anteriormente, que Irán se ha transformado en la principal potencia político-militar del Medio Oriente y además ha logrado revertir el aislamiento que hace 4 décadas le quiso imponer las potencias occidentales cuando llamaron a Saddam Hussein para que invada Irán. En ese momento Irán estaba muy debilitado porque todas las monarquías arábigas, Occidente, estaban en contra de esto. Hasta la Unión Soviética no era favorable a Irán y ahora se ha revertido. Ahora Irán es un país donde los gobernantes de Rusia, de China, de la India, de Pakistán, de Irak, de Túnez, como tú mencionas, tienen que venir, tienen que participar en el CPLO, ya sea a nivel de presidente, primer ministro, o vicepresidente, o viceprimer ministro, porque se ha convertido en un país muy importante en el concierto internacional. Es la principal potencia político-militar del Medio Oriente y del Asia Occidental. El rol de Irán inclusive ha superado al de Arabia Saudita y al de Turquía en el concierto geopolítico, porque si bien Arabia Saudita tiene un montón de petróleo y tiene una muy buena relación con Estados Unidos, y Turquía fue la potencia dominante hasta hace un siglo de esta zona, Irán ahora es, en mi opinión, la principal potencia político-militar, no económica, sino político-militar del Medio Oriente. Entonces, además, como te dije en mi anterior intervención, Irán ha dejado de ser un país paria, como lo quiso convertir Donald Trump. No es ya un estado paria aislado internacionalmente. Ahora es un país que tiene muchos aliados internacionales, desde América Latina hasta buena parte del África. Creo que no tiene ningún aliado en Europa, buena parte, a salvo Rusia y Bielorrusia, pero no tiene ningún aliado en la Unión Europea. Pero tiene muchos aliados en América Latina, en el África y en el Asia. Y esto creo que es parte de un nuevo cambio geoestratégico que se ha venido dando en Irán en las últimas décadas y que con Raisi, con el canciller que ha fallecido, se ha venido consolidando. Y la otra cuestión importante es de que Irán ha demostrado que es ahora más poderoso que inclusive Israel, a pesar de que Israel tiene bombas nucleares, porque Israel se ha debilitado muchísimo en esta guerra de desgaste en Gaza que le ha afectado sus relaciones públicas, y Irán al contrario se ha sido beneficiado por estas acciones. Entonces creo que para conectar en resumen lo que tú me dices es que Irán ha cambiado su rol en el mundo y la región, y ya no es un estado paria y es más bien una potencia regional, la más importante del Medio Oriente. Quisiera contrastar su opinión con la de Luis Javier a esta hora. ¿Estaría de acuerdo Luis Javier con lo que ha expresado Vigio a esta hora? ¿Quisieras aportar algo más, Luis, que estabas sobre el tema cuando tuvimos que interrumpirte para mostrar la llegada del presidente de Túnez, Kais Saied? Sí, perfectamente. Es una manera de abordarlo en términos generales, la circunstancia actual en la que nos encontramos. Y aunque las comparaciones nunca son, digamos que correctas, o cada momento histórico tiene sus características auténticas, esta situación me hace recordar mucho en el año 2010, cuando lamentablemente el presidente de Polonia, en un viaje que se dirigía hacia Rusia, también tuvo un accidente donde fallece él junto con la mayoría de su tren de gobierno, sus ministros, incluyendo el ministro de Defensa, el ministro de Relaciones Exteriores, el comandante del ejército, ¿no?
Y en ese momento para el mundo fue una noticia de impacto tan importante que el presidente de Polonia haya perdido la vida en este accidente aéreo, un avión que por condiciones climáticas también lamentablemente se precipitó, y vimos cómo se movilizaron digamos que representaciones intermedias, se le reconoció la labor de este presidente en su momento, pero la diferencia ¿cuál es? ¿Dónde quiero contrastar? Que estamos hablando de un país como Polonia, aliado de Occidente, un país que no tenía justamente, comparto esa categoría que nos describe Isaac, la condición paria, ¿no? Que se intentó establecer en contra de la voluntad de Irán. Es decir, obligatoriamente había que ignorar lo que sucediera en Irán o simplemente asumir que todo lo que sucediera en torno a Irán era negativo para la humanidad y para el mundo occidental. En este momento, que un país que hasta hace pocos, te estamos hablando 5 o 6 años atrás, en los principales noticieros y en las opiniones de los foros políticos internacionales, parecía una verdad absoluta de que Irán era parte de ese eje del mal, de ese eje que viene, incluso lo planteaban en la lucha entre la barbarie y la civilización, esa vieja tesis de mantener una especie de guerra fría cultural. Ahora, en este momento, es indudable el reconocimiento y el liderazgo de Irán como nación, como país, y en buena medida justamente tiene que ver por el esfuerzo que su presidente, que su cancillería ha hecho en los últimos años. Y creo que ahora mismo el reconocimiento que están haciendo estos presidentes, estos altos mandos de distintos países, incluso países que nada tienen que ver en similitudes culturales, religiosas con Irán, están participando y reconociendo la labor y el hecho histórico del presidente Sergei Raisi dentro de las relaciones internacionales actuales. Yo me quedo finalmente para cerrar la idea, con una expresión que decía Vladimir Putin hace unas horas atrás cuando le preguntaban acerca de esta situación, y él decía que el presidente Raisi era una persona que cumplía con su palabra, que cualquier compromiso, cualquier acuerdo que lograba establecer junto al gobierno de Rusia, junto a Vladimir Putin, el propio presidente en primera persona se encargaba de que se cumpliera, ¿no? Entonces, una de las cosas por las cuales ahora mismo el mundo que tenemos es un mundo inestable, un mundo lleno de múltiples problemas, justamente por la desconfianza que pudiera existir en el seno de las relaciones internacionales o de las instituciones internacionales. Y una de las maneras con la que se dio otro nuevo tipo de relaciones internacionales que se están desarrollando, donde se intenta construir esa idea del mundo multipolar, de la idea de potencializar algunas regiones fuera de la órbita del mundo occidental, es justamente eso: devolverle la honestidad, devolverle la claridad y el compromiso a las relaciones internacionales y hacer de la diplomacia un hecho de verdad, un hecho de la verdad y un hecho para transformar las realidades de las personas, y no volver a repetir esas viejas y anacrónicas formas de hacer diplomacia y de relacionarse que sencillamente derivaban entre la paz y la guerra, y no había otra opción sino justamente eso, una dualidad, era vida o muerte. En este momento creo que nosotros estamos intentando construir un nuevo tipo de relaciones internacionales, y en buena medida tiene que ver con la responsabilidad, el compromiso que los voceros y los decisores principales de nuestros estados, de nuestros gobiernos, tienen que asumir ante los grandes problemas de la humanidad, sobre todo aquellos que están vinculados con la paz, con la consecución de la paz y el bienestar de los que sencillamente tienen derecho a existir. Y ahí podemos incluir, por ejemplo, la ardua lucha y el férreo apoyo que dio el presidente Raisi por la causa palestina. De ello quisiera conversar ahora, y qué bueno que lo mencionas, Luis Javier, porque me gustaría que estuviéramos enfocándonos en ese particular en este minuto, sobre todo porque fue mucho de lo que estuvo legando Raisi, y también estuvo legando Amir Abdollahian a la humanidad, y abriendo los ojos de todos, llamando la atención sobre tantos años de genocidio israelí que no era visibilizado a través de estos denominados grandes medios de comunicación. Voy también a hablar sobre este particular con Isaac ahora, y contigo volveré, Luis Javier, en breve. Me gustaría que continuáramos todo el tiempo que podamos conversando de esta realidad, mientras estamos viendo que sigue la procesión fúnebre rumbo a la Plaza Asadí. Vigio, fundamentalmente, ¿por qué insistieron tanto el propio presidente mártir Raisi y su canciller mártir también Abdollahian
en que era necesario visibilizar el genocidio que realizaba Israel por más de 75 años contra el pueblo de Palestina. ¿Por qué insistir tanto en este pueblo que pudiera alguna persona ver como distante de Irán? ¿Por qué abogar porque se respetaran los derechos de estas personas y no siguieran siendo desplazados de sus territorios originarios? Bueno, son por varias razones, ¿no? En primer lugar, que el territorio que ahora se le conoce como Palestina siempre fue un territorio que los persas en distintos imperios trataron de conquistar y lo tomaron. Inclusive la primera vez que los persas llegaron lo hicieron en alianza con los propios judíos. En esa época no había musulmanes ni cristianos. Ese es un primer lugar. O sea, para Irán es muy importante el acceso al Mediterráneo. Y el Mediterráneo es Líbano, y lo que es el Estado de Israel y la costa siria. Y precisamente Irán tiene muy buenos ligazones con Hezbollah en el Líbano y con el gobierno sirio, cuya etnia son los alawitas, o la etnia mayoritaria de la cual se la familia Assad, y los alawitas vienen de la Latakia, ¿no?, de la zona del Mediterráneo sirio. Entonces hay un aspecto geopolítico. Hay otro aspecto también desde el punto de vista cultural religioso. La tercera mezquita más importante del mundo es la de Al-Aqsa, y además inicialmente los musulmanes cuando rezaban no rezaban hacia la Meca, sino rezaban hacia Al-Aqsa o Jerusalén. Entonces es importante porque Irán tiene una idea de que hay que crear una gran potencia musulmana o revivir al mundo musulmán, y por eso es muy importante defender esta presencia musulmana en Al-Aqsa. Otro tercer aspecto es porque le permite a Irán aparecer como que no solamente es un campeón de los musulmanes chiitas, sino también de los musulmanes sunitas, porque el lugar donde los musulmanes sunitas son más oprimidos en el mundo es en Palestina, ¿no? Entonces, con eso le permite avanzar y que no le digan, un momentito, Irán solamente defiende a las minorías chiitas del Yemen, de Siria, de Azerbaiyán, de Bahrein, sino que tiene una política pan-musulmana. Además, Irán tiene un permanente choque con Estados Unidos, y el principal pilar de Estados Unidos en el Medio Oriente lo es desde el último medio siglo Israel, que es el Estado que más armas y financiamiento ha recibido por parte de Washington en el mundo. Ahora lo es Ucrania, pero es temporalmente, pero en estas décadas es Israel en general. Otra cuestión importante es la siguiente, de que mientras que Arabia Saudita, Egipto, Jordania, que anteriormente eran muy próximos a los palestinos, han abandonado esos pueblos palestinos por tener buenos acuerdos con Estados Unidos y con Israel, Irán ha dicho, somos la piedra en el zapato y vamos a persistir en el apoyo a los palestinos hasta el final, como una consecuencia de nuestro movimiento nacionalista pan-musulmán. Entonces yo creo que todo eso, ¿no? Irán prácticamente se ha convertido en el país que necesita eliminar a Israel del mapa, y cuando digo quieren eliminar a Israel del mapa, no significa expulsar a los judíos al mar, porque en realidad hay muchos judíos, sino es eliminar la idea de que haya un Estado que oprima a una buena parte de la población que controla, que son los palestinos. Entonces creo que esas son las razones por las cuales Irán le ha dado tanta importancia a la cuestión palestina, que a su vez le ha permitido crear el eje de resistencia, porque el eje de resistencia, la clave es la lucha de considerar Palestina. Eso es lo que une a Yemen, lo que une a Hezbollah de Líbano, a Irak, lo que une a Siria, es la idea de que hay que liberar. Entonces, por todas esas razones, creo que antes de contestar la pregunta, Irán necesita mantener esta política afro-palestina.
Me va quedando poco tiempo para nuestra conversación. Isaac, te agradezco que nos hayas acompañado. Quizás escuchar unas declaraciones finales de Luis Javier a esta hora sobre este tema de la causa palestina que nos estabas introduciendo, Luis Javier, y casi que los estaría despidiendo. Luis Javier, si me escuchas, unas consideraciones finales muy cortas, por favor. De trascendencia, de nivel sin precedentes. Y lo digo ¿por qué? Porque en medio de esta circunstancia, esta dolorosa circunstancia para el pueblo de Irán, para el gobierno iraní, nosotros estamos conociendo, ahora mismo en pleno desarrollo, los gobiernos de Irlanda, de Noruega, están anunciando que reconocerán el Estado palestino ante el seno de Naciones Unidas e incluso de forma unilateral lo harán. Es decir, hay un efecto en esa Europa conservadora que se ha negado durante muchos años en reconocer el Estado palestino, y en este momento, repito, Irlanda, Noruega, así como lo ha anunciado España, van a reconocer el Estado palestino, ¿no? Como una manera de frenar un poco lo que está ocurriendo contra el pueblo palestino. Y es indudable que Irán puede haber influido mucho en dar a conocer la realidad de lo que sucede con el pueblo palestino, además no solamente de apoyarlo en la legítima defensa que tiene el pueblo palestino, sino también en representar como voz, como portavoz de los palestinos en todos los foros internacionales que lo podía hacer. Irán lo hacía en Naciones Unidas, en el Foro Económico de Cooperación de Shanghái, en el grupo de los BRICS, en América Latina. Siempre la bandera de Palestina estaba junto a la bandera de Irán en este contexto, y ciertamente puede que existan y probadas relaciones históricas con este territorio, pero además siempre se manifiesta el sentido humanitario y el sentido de hermandad dentro de la comunidad musulmana, que era de obligatorio mandato para cualquier líder iraní estar siempre a favor de la causa palestina como una deuda histórica contra o a favor de este pueblo, y por supuesto como parte de los esfuerzos de eliminar la influencia negativa militarista que implicó establecer al Estado de Israel como una invención del llamado mundo occidental en una zona que cultural y étnicamente tenía otras características que no eran similares a lo que se pretendió construir allí. Creo que la historia le está dando un reconocimiento indirecto al esfuerzo del presidente Raisi cuando otras latitudes, cuando otros gobiernos y otros estados están manifestando su disposición a reconocer al Estado de Palestina como debieron haberlo hecho durante muchos de estos años que han transcurrido y que se han perdido muchas vidas inocentes justamente por la inacción de las instituciones internacionales y por la inacción de muchos estados europeos que sencillamente veían con indiferencia lo que ocurre en la Franja de Gaza. Acompañarnos en este diálogo desde Caracas, también a Isaac Vigio por estar con nosotros desde Londres. Con ambos me despido, les agradezco que hayan estado con nosotros